Una de las cosas que yo hago, y creo que lo hace cualquier escritor de ficción, es que tú eres todos y cada uno de los personajes en algún momento. Tú eres quien le va a dar coherencia, con tus miedos, con los miedos que puedes imaginar que tiene, o con tu capacidad para conocer o fabular sobre la condición humana que dota de carácter a esos personajes. A mí una de las cosas que más me gusta de la novela con respecto al periodismo, y quizá por eso esta novela, que el periodista estaba más apartado y estaba el novelista o el fabulador, es que puedo llevar los personajes donde quiera. ¿Para qué? Para explicar la verdad de la complejidad de la condición humana. Bienvenidos todos un día más al Refugio. Hoy tenemos con nosotros a un maestro de las ondas y un veterano que que publica ahora su tercera novela. Y saludamos a Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal, Mike? Buenos días y gracias por acogerme en este refugio. No, hombre, un placer. Muchísimas gracias por venir. Es un honor tenerte aquí. Encantado. Y te he presentado como veterano de las ondas, pero no sé si prefieres que te presenten ya como escritor o todavía... ¿Te consideras ya escritor o más escritor que periodista o todavía estás ahí? Yo siempre he pensado que las buenas entrevistas son las que te hacen pensar. Empezamos bien, porque no lo sé. Me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Y esta es la tercera novela. En la primera había un periodista obsesionado por la información, la documentación y el rigor, que escribió una novela que me gustó, quedó bien. En la segunda, el periodista había cedido un poco más el paso al novelista y me atreví a fabular más. Y esta es una novela escrita por alguien que era más novelista que periodista cuando la estaba escribiendo. En ese sentido, eso no responde a tu pregunta, pero sí te diré que, siguiendo esa línea, yo me encuentro cada vez más cómodo con lo que puedo tener de novelista o de escritor que con lo que en obras así tengo de periodista. Sigo ejerciendo el periodismo, me sigue gustando el micrófono, pero eso es una novela y he querido que fuera la obra de alguien que escribe novelas, un novelista. Ahí hay más un escritor, Juan Ramón Lucas Amelín es más escritor, probablemente sí. Que yo me considere un escritor más que un periodista, pues no lo sé. Yo creo que es un periodista que escribe novelas y que si sigue escribiendo novelas y la cosa va bien, pues a lo mejor termina siendo escritor. Antes de meternos con el libro, que lo tenemos aquí, quiero dar la sorpresa, pero mejor ya lo vamos poniendo aquí. Melina, estupendo. Pero antes de entrar con el libro, quería repasar un poquito tu trayectoria, porque has estado en todos los canales posibles, creo yo, en Antena 3. Yo salvo la COPE, he pasado por todos lados. Sí. Iba a enunciar todos, pero casi mejor decir sí, en los que no has estado. Exacto. ¿No? Además de la radio, ¿no? En Onda Cero, en Radio Nacional, en la SER. Quería aprovechar que estás aquí para preguntarte un poco, porque rara vez puedes preguntarle a alguien que está tan en las entrañas de los medios de comunicación, de la noticia, del día a día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa vida en los pasillos? ¿Cómo es marcar la actualidad de un país? Bueno, yo he estado casi siempre en el micrófono. No he estado en la brega diaria buscando la información, haciendo el reporterismo, o bien en los lugares de conflicto, en donde estaba la noticia, o incluso en la política, ¿no? Mi visión siempre es la del cocinero, que tiene el material para un buen menú, que selecciona, que adereza y que pone en bandeja. Entonces, desde ese punto de vista, la realidad siempre tiene muchas caras, ¿no? Como desde cualquier punto de vista inteligente. No quiero decir que el mío sea inteligente, pero siempre creo que la realidad no es plana. Y en ese sentido la novela es muy, muy interesante porque nos habla de la condición humana y refleja lo complejo de la realidad siempre, ¿no? Aunque a veces los medios de comunicación tengamos tendencia a simplificarla, pero lo ves de una perspectiva diferente, porque hablas con las personas que han seguido la noticia, con quienes contigo en el equipo son los encargados de ponerla en antena, con algunos de los protagonistas de esas noticias, con quien tiene una visión distinta. Entonces, antes incluso de poner en marcha todo el proceso, tú ya tienes una idea bastante global de lo que pasa y que puede ser una idea bastante aproximada a lo que pudiera ser la objetividad o el equilibrio. Luego ya es cómo lo pongas tú en marcha, qué es lo que utilices de eso o qué uso le des a tu propio criterio. Pero mi visión suele ser una visión bastante amplia de las cosas porque tienes unas cuantas fuentes. Ahora, si me dices
cómo es estar en un pasillo en el Congreso de los Diputados siguiendo una noticia o pendiente de tal o cual cosa. Lo he hecho en alguna ocasión y me resulta un poco aburrido. Perseguir a gente para que te diga cosas que sabes que están marcadas por su propia opinión o su propio interés partidario. En ese sentido yo prefiero más el periodismo, el reporterismo de verdad, salir a la calle a hablar con la gente, ir a los lugares donde se están produciendo las noticias, hablar con sus protagonistas, ejercer eso que yo creo que es el reporterismo, el periodismo de verdad, que no es que el otro no lo sea, pero es el que más te acerca a lo que te gusta, a tu vocación. Hablar con la gente, contar sus historias, ser el primero que llega a los sitios. Al final, el periodista es igual que cualquier otro ciudadano, con la diferencia de que ha llegado antes al sitio o tiene más capacidad de llegar o puede tener más información. Pero al momento que pierdas esa conexión estás muerto. Por eso tiene mucho que ver también, en parte, con la gran desafección que hay con el periodismo, porque a veces los periodistas están más conectados con círculos de poder que con la gente a la que se deben. Y el periodista, no se nos olvide, es quien garantiza el cumplimiento de uno de los derechos humanos universales, que es el derecho a la información. Entonces, bueno, pues te respondí un montón de tesis. Es una tesis, coño. ¿Cómo ves, bueno, entrando por ahí, cómo ves la situación del periodismo? ¿Lo ves que está en una crisis? ¿Crees que...? El periodismo está en crisis permanente. Sí. Permanente, sí, siempre. Con la tecnología, que es constante, en crecimiento y que a veces nos arrastra cuando no somos capaces de subirnos a ella. Con la política, porque las sociedades están cambiando y el periodista refleja los cambios sociales o los impulsa a veces o los frena, pero está vinculado a ellos. Entonces siempre estamos en crisis, siempre nos estamos cuestionando nuestra profesión, siempre estamos dudando sobre si esto es bueno o no, sobre si estamos más cerca o no del poder, sobre si debemos estar aquí o allí. Y eso es bueno que nos lo preguntemos, porque de esa crisis permanente pues sale al final, o debería salir, un periodismo mucho más cercano a la gente, que no es precisamente ese que se llama periodismo ciudadano, sino porque eso es una filfa. Un periodismo de verdad comprometido, que es lo que tiene que ser el periodismo. Y más aún en estos tiempos en que hay abundancia de información, hay más que sobreinformación, hay saturación. Decía Miguel Ángel Aguilar, que es un periodista ilustre, que en tiempos de inundación lo que más falta es el agua, precisamente el agua potable, ¿no? Y aquí en estos tiempos de sobreinformación lo que se necesita es el criterio y el compromiso de los periodistas, a través de los grandes medios de comunicación, a través de los grandes o de los medios de comunicación convencionales o a través de territorios como este, en el que hay expresiones de libertad, hay información, hay sugerencias culturales o de otro tipo y hay un seguimiento de las noticias, porque la clave del servicio público no es contar lo que pasa, sino contar lo que pasa, explicar las razones, hablar con los afectados y apuntar sus consecuencias y seguir la información. Entonces, todo eso es lo que implica el compromiso. Todo lo que está fuera de eso, pues es sacar cosas y soltarlas en el agua, en la red. Tú que has estado en tantos medios, ¿cómo cómo te has llevado con las líneas editoriales de cada uno? ¿Te has sentido cómodo en todos ellos? O sea, no hace falta que des nombres ni nada. No, bueno. Sí, lo digo sin problema. A ver, yo debo haber tenido mucha suerte, porque no soy consciente, no recuerdo ninguna imposición y siempre he trabajado con libertad, pero es que he trabajado con libertad en la SER, he trabajado con libertad en Telemadrid hace años y ahora lo estoy haciendo, he trabajado con libertad en Onda Cero, he trabajado con libertad en Radio Nacional y con especial cariño recuerdo una etapa de Radio Nacional porque era una radio pública que conseguimos conseguimos incrementar su audiencia y en cierta forma su prestigio, porque era una radio realmente pública y que no estaba condicionada por el poder político, como suele suceder con los medios públicos de comunicación. Yo he tenido siempre esa fortuna de que he podido hacer lo que quería, en medios distintos, muy distinto a la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional en la época en que yo fui, pero nunca he tenido ningún problema. Ya digo que hay medios en los que no he estado que a lo mejor podía haber tenido, pero yo ante cualquier imposición de contenido o similar, pues me hubiera negado y yo creo que he tenido el privilegio de haber podido ir hasta sus últimas consecuencias con eso. Pues bueno, de hecho yo
salí de Radio Nacional de España con un cambio de gobierno, como suele suceder, pero en el que se me había dicho que, dado que la línea que estábamos llevando nosotros en Radio Nacional era realmente de servicio público, aquello no se iba a modificar. Entonces, como nosotros manteníamos una fe y una línea de ser una fe en el servicio público, una línea realmente de servicio público, no sometida al criterio gubernamental, pues supongo que en aquel momento este partido decidió que yo ya no podía servir ese interés, puesto que cambiaron realmente las cosas, aunque siguieron los mismos profesionales pudiendo hacer durante un tiempo las mismas cosas y cuando les dejan también haciendo las mismas cosas. Pero nunca he estado... bueno, sí, una vez en Canal Nou. En Canal Nou hacíamos un programa que se llamaba Naranja Metálica, que en algún momento nos dieron alguna instrucción, pero el programa duró 3 o 4 capítulos porque aquello era demasiado. Sin tampoco demonizar las instrucciones que de pronto, o sea, entiendo que haya una cierta línea editorial en las que puedas indicar un poco de, bueno, pues, pero claro, otra cosa es las presiones o algún tipo de... sí, a ver, los medios tienen su línea editorial. Sí. No es lo mismo El País que La Razón, ni es lo mismo La Sexta que Antena 3, aunque esté en el mismo grupo, ni Onda Cero que la SER. Cada uno tiene su línea editorial. El oyente lo sabe, porque está buscando... el oyente más inteligente buscando opiniones distintas a las suyas, el más acomodaticio, pues opiniones, reafirmar sus propias opiniones. Entonces, yo he estado en todos ellos trabajando en un margen de libertad, sabiendo cuál era la línea editorial, pero no dejando de hacer nada por ello. Es decir, yo escribo en La Razón y escribo habitualmente contra la línea editorial, no contra la línea editorial del periódico, sino desalineado con el periódico. Porque mis posiciones no están... Y ahí sigo escribiendo, tranquilamente. En Onda Cero también he hecho críticas y he dicho cosas que seguramente no estaban en la línea editorial, pero en Onda Cero tienes posiciones tan distintas como puede tener Julia Otero, como puede tener, pues a lo mejor Rafa Latorre, que los dos son magníficos profesionales, hacen grandes programas. Y Rafa, además, que se ha estrenado en La Brújula hace 1 año y pico, lo está haciendo muy bien, muy bien. Bueno, pues son líneas editoriales, son márgenes entre los cuales uno se puede mover en un medio de comunicación que tiene su línea editorial, pero que también respeta la libertad de los profesionales. Justo hablabas de... No, al revés, que te he interrumpido yo. Justo hablabas de La Razón, ¿no? Escribes una columna ahí y, bueno, me he ido a ver la última que has hecho, que es el Día de la Constitución, y, te cito una frase que he leído, que es: hoy, Día de la Constitución, resuenan con inesperado eco las paredes vacías de la despensa argumental de la Moncloa. Nada que decir ante la infamia, ante la cesión del delincuente, ante la renuncia de los principios para mantenerse el poder. Deduzco que no tragas mucho con el argumentario de... Lo he dicho. Ahí sí me alineo con el argumento de La Razón, pero porque es mi... No tanto que te alinees con La Razón, sino que, un poco por indagar en tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Como profesional del medio. Ahí lo digo, en términos contundentes, porque yo tengo muy claro, no encuentro una justificación para este cambio constante de posición de Pedro Sánchez y no encuentro una argumentación consistente para explicar la amnistía, otra que no sea la que él mismo ha dado, que es que necesita los 7 votos, necesita a ese precio hacerse con los 7 votos de Junts per Catalunya. Y ante eso, pues, se provoca una situación de desequilibrio, de desigualdad, que beneficia a una determinada persona, a una determinada corriente política, y que yo no estoy seguro, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, no estoy seguro que vaya a beneficiar a mi país o vaya a suponer lo que realmente se está vendiendo como real y no lo es, la concordia, el final de los problemas en Cataluña, ¿no? Cuando tienes a alguien que presiona, que ha cometido delitos, porque cometieron delitos, bueno, de hecho que se lo digan a sus compañeros que pasaron cárcel, delitos incluso algunos relacionados con violencia callejera o terrorismo, que no es el caso de Puigdemont, pero sí de los CDR que también están en este paquete, ¿no? Entonces yo dudo mucho que eso vaya a propiciarnos que los españoles veamos mejor, que la solución al problema catalán sea la más razonable y que el beneficio para todos compense el sapo a tragar. Yo creo que si alguien te presiona, alguien te aprieta
y te dejas morder, claro, ahí se acaba la batalla. Cuando hay uno que muerde, cuando hay uno que navajea, cuando hay uno que te hiere, tú puedes o bien responder o bien buscar una solución dialogada con él sin perjudicar más, o bien ceder. Y aquí se ha cedido completamente. Yo estoy esperando que alguien me diga cuáles son, insisto, esos beneficios y en qué ha cedido el independentismo en toda esta historia. Esa frase tiene que ver con esa posición mía. Yo firmo un manifiesto contra la amnistía y yo creo que es un deber ciudadano de alguien que tiene la responsabilidad, como decía antes, de la libertad de información, ofrecer su punto de vista, expresando que es su punto de vista para que la gente se pueda hacer una idea. Y me sorprende mucho en este clima singular de la política y los comentarios en la política y el análisis político en España, como quienes, y lo he dicho hace poco, quienes se oponían con Sánchez a la amnistía, ahora con Sánchez la venden como algo positivo sin que nada nuevo haya en el panorama, más allá de necesidad de mantener un gobierno presidido por Pedro Sánchez, entre otras cosas, con el argumento de que es que si no viene la derecha, pues mira, eso podía comprarlo, pero no me parece un argumento consistente ni democráticamente plausible. Bueno, pues si gana las elecciones la derecha, pues ¿qué le vas a hacer? A mí lo que más me impresiona un poco de todo esto es el giro radical de 160 grados que da el argumentario tanto de la Moncloa como de algunos medios. Lo Claro, que tú dices, ¿no? Que es sin explicación ninguna, de pronto cambian los argumentos y aquí no pasa nada. No, yo creo que lo que es evidente, porque además lo ha dicho el propio Pedro Sánchez, que esto se hace, porque el otro día le preguntaba a Silvia Inchaurrondo en Televisión Española, que esto se hace. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que el 23 de julio no conseguimos la mayoría. Entonces esto se hace para comprar los votos de Junts per Catalunya. Y eso se paga un precio. Y el precio es la impunidad de un caballero que ha delinquido y cuyos compañeros pasarán cárcel. Y el precio es la desigualdad con respecto a otros españoles frente a la ley, ¿no? Y a ver qué pasa si hay o no referéndum sobre algo que afecta a todos los españoles, no solamente a Cataluña. Yo creo que se han hecho concesiones difíciles de explicar. De hecho, el argumentario es tan curioso como el otro día Sánchez le decía a Ángels Barceló, no era capaz de explicarle por qué las reuniones se hacían en Suiza y por qué con un mediador y quién y cómo escogía la agenda. No, las reuniones se hacen en Suiza porque no todo el mundo puede, sí, porque si no Puigdemont no puede venir. ¿Por qué no se hacen en Bruselas? Porque ya sería demasiado descarado ir a Waterloo a negociar con él, supongo. Pero no había una explicación razonable a que se trae con eso del mediador como si esto fuera un conflicto internacional. O no hay una explicación razonable a por qué en la nota del PSOE en la que se anunciaba el acuerdo con Junts per Catalunya se daba por bueno el argumentario fake del independentismo sobre lo que ocurrió en 2017 y sobre la propia historia de la relación de Cataluña y España. Es que se les ha comprado todo. Y el giro es tan bestia que resulta hasta... A mí a veces me da hasta pudor tratar de argumentar contra eso, porque es que estás tratando de vender una mentira. Y yo me pongo a esa mentira, me parece que es una irresponsabilidad hacia tus votantes y hacia tu país, y tengo que defenderlo, y tengo que escribirlo, y que me llamen facha, claro que me llaman facha, pero si tú hubieras ido a las elecciones con la propuesta de la amnistía, no estarías engañando a la gente. Pero no has ido a las elecciones con la propuesta de amnistía. Has ido a las elecciones diciendo 2 días antes en Televisión Española que no se va a producir una amnistía. Y ahora vas y la haces. Y es un cambio de opinión. Hombre, no, una cosa son los cambios de opinión y otra cosa es el incumplimiento de la palabra. No es lo mismo. Tú no puedes justificar que incumples tu palabra en que la vida es complicada y cambias de opinión. Y claro, pues no puede ser. No puede ser porque tú has dado una palabra. Y a mí me parece que todo eso contamina el ambiente político y hace que, en rigor, uno se tenga que oponer a ese movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te dicen después de que te han llamado facha o los que no te llaman facha y tratan de razonar contigo sobre todo este particular? No, es que esto va a tener al final beneficios porque va a solucionar el problema catalán. Lo dudo, porque como decía, no solucionas el problema que tienes con un vecino canalla
tragando con todo lo que pide y exige ese vecino canalla en las comunidades de vecinos, por ejemplo, o no solucionas el problema que puedes tener con alguien en tu familia que te está haciendo daño, dices, venga, vale, que haga lo que quiera, dale toda la herencia a él, con tal de que se calle. No, esa no es la solución. O sea, no podemos ir por la vida resolviendo los conflictos de esta manera. Es decir, pues voy a resolver esto hablando, no, concediéndole todo. Tienes tú que hablar con alguien que simplemente por el hecho de sentarte con él estás reconociéndole algo que realmente no es, como por ejemplo una entidad política nacional propia. Claro, es que los independentistas venden el diálogo que ya digo que me parece alucinante, en Ginebra como diálogo entre dos países, con la mediación de una sociedad, de una institución que se dedica a mediar en conflictos de guerra, por favor. O sea, es todo un despropósito, un despropósito. Ya digo que es que no deberíamos estar discutiendo esto porque se les tendría que caer la cara de vergüenza, pero hay escribas, hay gente que estaba con no conceder la amnistía porque era perfectamente inútil e ilegal y ahora está con conceder la amnistía porque será bueno solo porque el poder político ha cambiado de posición por razones estrictamente de mantenimiento en ese poder y bajo la bandera también, que se utiliza como argumento justificador, de que viene la derecha. Pues sí, a mí tampoco me gusta que venga la derecha, porque yo al menos no me considero de derechas. Muchos me ven como derechas y facha y de Vox incluso. Pero bueno, pero si en unas elecciones tiene suficientes votos para conseguir una mayoría, pues oye, fantástico. Que el mismo derecho tiene Pedro Sánchez a formar gobierno con sus aliados que el líder del PP, Feijóo, a formar gobierno con los suyos. Entonces, no sé, tampoco me gusta Vox, pero es la tercera fuerza política en España y eso habrá que gestionarlo, ¿no? Entonces, todo eso a mí me produce bastante desasosiego. Te veo que, bueno, yo creo que ya eres escritor, pero nunca vas a dejar de ser periodista porque lo tienes. No, lo que pasa es que la política, que no es algo que me guste especialmente, está en estos momentos... a ver, la política es la ciencia del bien común. Y en estos momentos la política no es la ciencia del bien común. La política es el teatrillo, es la hoguera de las vanidades, es el teatrillo en el que el poder dirime sus diferencias sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, con el objetivo de mantenerse ahí, de seguir gestionando lo público. ¿Con qué fin? Sí, con el fin de que todos vivamos mejor. No, yo creo que no, lamentablemente no, porque si ese fuera el fin, habría otras salidas. Bueno, vamos a un tema un poco más agradable, que es la literatura, ¿no? Salgamos de la política, que está un poco fea. Me gustaría preguntarte, dentro de todo esto, dentro de toda tu carrera de periodista, ¿cuándo empiezas a pensar en escribir novelas? Porque, bueno, las novelas no fueron tus primeros libros, ¿no? No. Vamos a ver, lo primero que yo escribo son novelas, lo primero que publico no, pero yo siempre he querido escribir. Lo que pasa es que no me sentía con confianza para ello. Uh-huh. Entonces, lo primero que yo publico, yo creo que es... creo que lo primero que son conversaciones sobre felicidad, que son diálogos en los que participaba Sandra Ibarra, mi pareja, y... no me acuerdo ahora, me falla a veces la memoria, no recuerdo la otra persona que participaba en esos diálogos y que yo transcribí y di forma. Luego más cuestiones más vinculadas a la salud, y la primera novela la escribo cuando la editorial Espasa me había ofrecido la posibilidad de escribir algo que era de no ficción y dije, no, yo tengo una idea de una novela, que surge de una conversación en La Unión, en Murcia, hace mucho tiempo, entre el alcalde de La Unión, María Dueñas y yo. Ahí nace La maldición de la Casa Grande. Pero esa novela no es el primer intento de escribir ficción que yo emprendo. Lo que pasa es que sí es el primero que fructifica. ¿Por qué? Bueno, primero tenía un contrato con la editorial. Pero bueno, yo iba guardando en el cajón y me decían, oye, ¿cómo vas ahora? Y pasaron años, 3 o 4 años. Hasta que una persona, amiga mía, y con la que ahora trabajo en esto de la cosa editorial, que es mi agente Palmira Márquez, de la agencia Dos Pasos, leyó
los primeros 100 folios de La maldición de la Casa Grande. Se los pasé con ese miedo que tienes a que te digan, bueno, y lo que me va a decir es que es una porquería, y ahora ¿cómo resuelvo yo este tema con el contrato con el editorial? Bueno, le pagaré el dinero, empezar a comerte el coco. Y entonces me devolvió a las 2 semanas un mensaje cariñosísimo en el que decía que era una magnífica novela, que le estaba encantando, que había que tocar 2 o 3 cosas que ella veía, pero que siguiera adelante. Y terminé La maldición de la Casa Grande, con ella como agente literario, y terminé después Agua de Luna, y después de Agua de Luna, que era la segunda novela, volví a desanimarme porque, bueno, pues la relación entre el esfuerzo de escribir una novela y el resultado ante el lector normalmente es profundamente desigual, porque tú te tiras 1 año, 2, 3, con La maldición fueron 4 años de trabajo, y al final pues te van a leer con suerte 8 o 10 mil personas, a no ser que sea un bestseller, con mucha suerte, ¿no? Entonces, la tercera ya estaba desanimado. Ya le había dicho a Palmira y a Miguel Munarriz, que es su pareja, que digo, no sé si voy a seguir. Sí, hombre, tienes que ir a una tercera y tal. Y en esos momentos aparece Contraluz, me hace una oferta por una novela, y digo, bueno, pues es el momento de escribir eso que realmente he intentado más de una ocasión y no era capaz, porque no creía en mí mismo, que eran los apuntes que tenía en casa, que había ido tomando mi madre de su infancia. Convertir eso en una novela. Y fue lo que hice, y salió Melina, que es, como te digo, la novela más de escritor y menos de periodista, aunque quizá porque tenía la documentación en casa y los personajes muy, muy a mano. Aunque Melina es un personaje de ficción, se basa en la infancia de mi madre, y mi madre me ha ayudado mucho, obviamente, pero la adolescencia, la juventud y la trayectoria vital de Melina no tiene nada que ver con la de mi madre al final. Bueno, el libro está estupendo, me lo he devorado en 3 días, creo. Se lee del tirón. Muchas gracias. Y bueno, claro, no se puede hacer spoilers, no se puede destripar mucho. Pero bueno, es una maravilla cómo empieza el libro, cómo cuenta la historia, no solamente de Melina, sino de Pepín y de Chayo, ¿no? Que son sus padres, en un pueblo minero de Asturias. ¿Mieres? En Mieres. Y bueno, un poco toda cómo crece ella, ¿no? Los motivos además por los que crece así, por qué su padre es como es, por qué su madre es como es, que también está muy, muy bien explicado en la novela. Y luego todo el camino que recorre ella, tanto emocional como físico, ¿no? Porque hay un largo viaje, hasta convertirse, bueno, en una mujer interesantísima. Y lo que ella quería. Sí, me gustaría preguntarte, curiosidad pura y dura, ¿cómo consigues, porque en la novela hay mucho costumbrismo de Asturias de la época, que es el 34, ¿no? Cuando nace ella. ¿Cómo consigues ese nivel de detalle no sé, parece que cuando lo lees parece que estás allí, realmente en el taller de Pepín, en la casa, es una maravilla. Entonces, ¿cuál es tu proceso de escritura para llegar a este realismo tan me importa, acogedor? Me importan mucho los decorados, y me importa mucho la ambientación. Yo tenía el material, tenía la emoción, y solo era cuestión de tratar de amoldarla a lo que yo quería contar, que era una historia de una mujer, y una historia de muchas mujeres que me fascinaba, ¿no? Entonces, los detalles tienen que ver con una forma de trabajar que a lo mejor es más periodística que otra cosa. Pero, claro, yo no conozco la casa, donde estaba la carpintería abajo y ellos vivían arriba. Conozco la zona, conozco el muro, conozco todo lo que allí, todo lo que sucede en ese lugar, lo he recreado acercándome a él. Y conocí la carpintería de mi abuelo, pero no esa. No la de, porque el personaje de Pepín se basa en mi abuelo. La que tenía dentro de ella de Mieres, en la calle 12 de octubre. Y yo le recuerdo a él en una atmósfera amarillenta de madera, con determinadas herramientas que estaban siempre ahí. Y ese recuerdo de infancia es el que ha avivado para contar el detalle de esto. Pero también hay detalles del barco, también hay detalles
de un bar en Buenos Aires, también que no conozco. También hay, para mí es muy importante, hay dos cosas muy importantes en una novela, para mí, que los personajes sean coherentes, lo cual no quiere decir que sean simples o lineales, que sean coherentes, incluso en su incoherencia o en su caos, y que los decorados sean también sean pinturas. Por eso describo decorados. Hay gente que no, hay gente que prefiere no, que cada uno se invente, pero cuando yo meto al Vasco, es un personaje siniestro que podía tener otro papel, se me quedó corto, a lo mejor tenía que haberle llevado por más sitios, pero cuando describo cómo entra en un hotel a buscar a una persona, yo tengo que describir cómo es ese hotel, porque quiero que el lector de un vistazo se haga una idea de dónde estamos. Que hay que no tendría por qué, porque lo importante es la acción, la emoción, pero esa descripción ayuda a meterse más en la novela y por eso soy tan meticuloso en la descripción de los decorados. Sí, es verdad. Sí, bueno, hablabas del Vasco. Yo creo que todos los personajes en tu novela son muy tridimensionales, están muy matizados. No es una novela maniquea, no es una novela política sobre la España preguerra civil. Ocurre en uno de los bandos, ¿no? Ocurre en el bando republicano, pero no es una novela que le dé importancia a eso, sino que describe un poco tanto las miserias de un bando como de otro, ¿no? Que es lo que hubo en la guerra. Y yo creo que eso le da un punto a la novela muy realista, muy... no sé, muy rico de leer. A mí me pareció rico de leer, a más no poder. Mira, la novela retrata la condición humana mucho mejor que el periodismo, porque el periodismo se somete a unas leyes de verdad, de verosimilitud, y a veces, como hay que contar cosas complejas en poco tiempo, apartamos la complejidad y entonces simplificamos. En la literatura los seres humanos son más complejos. La novela quería arrancar de una frase que es real y que es lo que dijo mi abuelo cuando nació mi madre. Sí, es... Cogéis una cuerda y afogaíla. Tremenda la frase. O sea, coged una cuerda y ahogadla. Tú dices eso cuando nace tu hija. Eso es cuando nace Melina. Claro. Ese señor es un monstruo. Es un asesino. ¿Cómo un padre puede decir eso? Bueno, vamos a ver. Ese señor está frustrado porque ha sucedido algo terrible en su familia. Esperaba un hijo. Preparando una revolución contra un régimen político en el que creía pero que le había decepcionado. Es un tipo que está dispuesto a renunciar a su vida, a su familia, a su patrimonio, a todo lo que tiene, con tal de conseguir una sociedad más justa en la que cree. Al mismo tiempo, ese personaje que pelea por la igualdad, como todos los hombres que recorren la novela, casi todos, no la ejercen en casa. Todo eso da idea de la complejidad del personaje, pero también de la complejidad de la propia vida, porque es que es así. Es muy curioso porque Pepín, como son machistas en casa. Sí, has descrito cómo empieza la novela, ¿no? Con Pepín diciendo, coge una cuerda y ahógala. A lo largo del libro, te puedo decir que se ha convertido en uno de mis personajes favoritos, si no el que más. Claro. Bueno, no quiero destriparlo, pero bueno, es muy interesante. A ver, en la novela, aunque parezca mentira, y no destriparemos nada, ese personaje tan cruel no es que se redima, sino que aparece al final como lo que es. Y hay un momento de la novela especialmente emotivo cuando se encuentra con su hija, que es después de muchos años, y que eso fue real también, por cierto. Es de las pocas cosas de la vida adulta de Melina que sí he cogido de la realidad. Esa sí lo fue, el encuentro con su padre. Fue así, el encuentro de mi abuelo y mi madre. Y luego hay un momento, incluso antes de ese instante, que para mí eso era muy importante y me preocupaba mucho. Hay un par de cosas que si quieres te comento que me preocupaba cómo resolver, pero yo quería resolver algo. Yo quería, cuando estamos en la España derrotada, la España del exilio, ahí me parece que es el lugar oportuno para redimir a Pepín. ¿Y cómo se hace? Pues hay un tipo que se llama Aníbal que estaba en la mesa aquella
y se llama Aníbal como homenaje al alcalde de Mieres, por cierto, que murió hace poco. Aníbal, un personaje como Aníbal, que estaba en la mesa cuando Pepín pronunció aquella frase y que se encuentra con Melina inesperadamente en Buenos Aires, eleva su copa, la copa de un ciudadano que había allí bebiendo, para brindar por lo que era en realidad Pepín. Dentro de la crueldad y el desafecto hacia su hija, porque ejerció bastante crueldad en ese desafecto, era un luchador. Era un tipo que podía ser ejemplo para todos los que estaban allí, y por eso produce ese brindis. Y Melina escucha eso y siente orgullo por su padre. Entonces, que en la novela cuenta cómo no se cierran las heridas, pero siente orgullo. Entonces, efectivamente, el personaje de Pepín es un personaje que empieza de una forma y luego va recorriendo un camino en el que se explica qué es lo que ha pasado ahí, cómo es la relación con su hija, y en el que se le muestra como un ser humano y como lo que realmente uno puede ver de él. Yo recuerdo, la relación con mi abuelo era muy buena. Era muy simpático, era muy cariñoso. Al final en la novela él aparece con sus nietos y está todo muy bien y tal, pero claro, yo no podía dejar de contar el sufrimiento que le había provocado en Melina, ni tampoco la verdad de un personaje que era afable y era generoso. Además muy divertido, muy simpático. Entonces, claro, eso es un reto también en la novela, que eso se va consiguiendo primero contando las cosas tal y como las recuerda mi madre, y luego siendo consciente de que el personaje no es lineal como ninguno de los personajes, y metiéndote en él. Porque una de las cosas que yo hago, y creo que lo hace cualquier escritor de ficción, es que tú eres todos y cada uno de los personajes en algún momento. Y tú eres quien le va a dar coherencia, con tus miedos, con los miedos que puedes imaginar que tiene, o con tu capacidad para conocer o fabular sobre la condición humana que dota de carácter a esos personajes. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta de la novela con respecto al periodismo, y quizá por eso esta novela, que el periodista estaba más apartado y estaba el novelista o el fabulador más presente, es que puedo llevar los personajes donde quiera. ¿Para qué? Para explicar la verdad de la complejidad de la condición humana. Y Pepín es un ejemplo perfecto de ese personaje que cuando empieza tú no puedes sino pensar, qué hijo de puta. Pero durante el proceso te vas dando cuenta que las cosas no son blancas o negras, como no lo eran en aquella sociedad. O sea, estamos en un bando, en el bando de los derrotados. Pero es que en ese bando de los derrotados hay alguien más derrotado aún, que son las mujeres. Porque además de la derrota en la revolución, de la derrota en la guerra, de la represión, de la pérdida de sus maridos en la cárcel o muertos, es que ellas vivían la represión interior de hombres que entendían la igualdad, pero en los límites del hogar no la ejercían. Eso sigue pasando todavía, pero en aquella época, en aquella gente, era especialmente sangrante. Y eso es un poco lo que refleja también la novela, ¿no? Que nada es blanco o negro, y en esta novela mucho menos. Y además también suceden cosas inesperadas, porque hay un viaje que tiene mucho de simbólico, y inesperadas yo creo que la última parte muy vertiginosas, porque hay un viaje simbólico por la emigración y por el exilio, en el cual se va retratando también, o se van definiendo los perfiles de esos personajes que, aunque no estén en la acción, sí están presentes en el lector. Pues lo has conseguido estupendamente, déjame decirte. Esa dualidad de los personajes, por un lado la cara que como que al principio tienes que odiar, y luego como el lado tierno de Pepín particularmente me parece fabuloso, y además está presente esa dualidad en el resto de personajes. De hecho, al final no se puede desvelar tampoco, pero hay una conversación final entre dos enemigos. Es una situación muy tensa. Yo la leí, estaba en tensión absoluta porque casi te puedes... En cualquier momento pasa algo. Sí, te puedes imaginar ahí sentado en esa mesa, quieto, a la espera de qué va a pasar. Es una situación, tenéis que leerla. Y además simboliza un poco las dos Españas, ¿no?, que se encuentran años después de la guerra. Y no quiero decir por dónde va la conversación, pero es muy sorprendente cómo se desarrolla esa conversación, y casi los días casi es envidiable, ¿no?, que ese tipo de diálogo pueda ocurrir entre dos enemigos tan antagonizados,
Y que hoy en día parece incluso más imposible que ocurra en esos términos, ¿no? Yo creo que, a ver, eso fue una de las primeras cosas que escribí, porque quería contarlo, porque yo lo había imaginado muchas veces. Lo había imaginado mucho. He tenido muchas... Mi abuelo murió más tarde de lo que dice ahí en la novela. En la novela le he quitado un poco antes. Mi abuelo murió hacia el 90. Y tuvimos oportunidad de hablar muchas cosas. Y yo imaginaba esa conversación si en la otra parte estuviera alguno de sus grandes enemigos. ¿Cómo sería? Y entonces, cuando tuve la oportunidad, empecé a fabularla y la escribí. Pero esa está escrita unas 5 o 6 veces, recortando cosas, añadiendo otras, porque me preocupaba mucho que nadie me pudiera acusar de inclinar la conversación a un lado o a otro. Y entonces cada uno esgrime sus argumentos y lo que pasa es que es verdad que inevitablemente... es decir, yo creo que es más fácil estar con Pepín. Sí. Creo que es más fácil estar con Pepín. Y eso se nota. Pero también había la posibilidad de que se me acusara de blanquear la parte vencedora, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es casi es el final, porque lo que sucede después ya es el adiós a Pepín. Pero fue una de las primeras cosas que escribí. Y la tuve muy presente durante toda la elaboración de la novela, porque no tenía muy claro que fuera a terminar con eso. Pero claro, eso solo podía ser al final. Eso lo podía ser al final. Y bueno, pues es de las cosas que más contento estoy, que Víctor Manuel dijo en la presentación que se lee con una sonrisa por inverosímil, pero que tiene contenido. Y es un poco mi idea de que realmente las dos Españas, en la medida en que nos los planteamos como dos Españas, son irreconciliables. Juan Ramón, ¿qué has aprendido escribiendo este libro? Pues una buena pregunta. He aprendido más de mí, porque al final cuando escribes novela te enfrentas a tus propios fantasmas. He aprendido más de mi madre, de su infancia que yo conocía de pequeño, porque hemos hablado mucho de ello en casa, pero bueno, más de aquella época, más de aquella vida. Y he aprendido el valor de el trabajo callado y anónimo. Que eso es que digo es una obviedad, ¿no? Pero no, cuidado. Hay movimientos, como por ejemplo el movimiento feminista, que ha tenido mujeres, hombres también, pero sobre todo mujeres que han abierto caminos con leyes en la República. Hay también presencia importante ahí de alguien que fue, bueno, Clara Campoamor. Sí, Clara Campoamor. Entonces, pero hay también una sociedad en la cual mujeres que no se plantean cambiar el mundo, sino simplemente buscar la justicia en su entorno más cercano, ser ellas independientes, van abriendo un camino. Y eso es un poco lo que simboliza también la novela, porque Melina consigue lo que consigue gracias al ejemplo de esas mujeres independientes, que eran raras, que eran extrañas, pero que eran reales, existían, las tratantas y las guisanderas, por ejemplo, o la tía Lita, que es una mujer que no tiene cultura, pero sí tiene una idea clara de lo que de lo injusto de las relaciones dentro de esa sociedad entre hombres y mujeres. O sobre todo doña Lucrecia, que es una maestra, que es quien aquí representa el papel y ejerce el papel de la educación, porque cuando llega Melina, eso me lo contaba mi madre desde pequeños. Yo recuerdo que decía que cuando llegó al colegio, pero ¿y por qué los guajes están en un sitio y las crías en otro? Porque están los chicos y chicas separados. ¿Por qué a ellos se les educa para una cosa y no, eso me parece muy mal. Y eso le decía una niña, pensaba una niña. Entonces, eso aparece en la novela, cuando ella va al colegio, ella es hija de un republicano, pero que es capaz, que ha luchado por lo que ha hecho la revolución, pero que es capaz de mantenerse porque él tiene una doble cara, que trabaja para la Guardia Civil o para el régimen, porque es un carpintero magnífico, y al mismo tiempo mantiene oculto un grupo de maquis. Eso parece inverosímil, pero es real, era así. Entonces, claro, lo que pasa es que luego suceden cosas cuando esa dualidad no se puede mantener, y entonces es cuando empieza a despeñarse todo. Pero ella llega de un hogar republicano, de izquierda, socialista, sindicalista, a una escuela franquista. Y claro, ahí se da cuenta del contraste,
ella al contraste ya lo vivía, porque ella vivía en una casa en la que lo poco que había se iba para el maquis y en el que las mujeres tenían que hacer trabajo que los hombres no hacían. Y de hecho hay momentos muy crueles que a una niña le afectan mucho, que se retratan también en la novela. Claro, cuando llega ahí, sigue viendo una contradicción. Bueno, y hay que salir de todo esto. ¿Y cómo se sale de todo esto? Pues abrazando la idea, la ensoñación de que yo puedo ser independiente, como son las tratantas, como son las guisanderas, como son las mujeres del entorno que yo conozco, o como es mi tía Lita, que sin estudiar ni tener oficio, sí ve las cosas como las ve doña Lucrecia, que me dice: lo que tienes que hacer es formarte y ser tú misma, sin dejarte pisar por nadie. Es decir, el ambiente, la lucidez a la hora de ver la realidad, el valor de la educación, están muy presentes ahí en esa evolución de una niña que nace en un hogar complicado y que termina alcanzando lo que quiere, pero por un camino largo, complicado y con dolor, con mucho dolor. Pero vamos, lo cual no quiere decir, perdóname, sí, Mike, que no es una novela sombría, ni oscura, ni uno sufre mucho. Hay un principio duro, pero luego hay un recorrido vital en el que uno puede acompañar perfectamente a Melina, porque yo creo que integra muchas de las emociones o de los deseos que podemos tener todos. No, claro, la novela es muy vital, de hecho, es muy positiva, casi se podría decir. Bueno, ya por curiosidad me gustaría saber si te han llamado ya rojo o facha por la novela. Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Lo esperas? Sí, supongo que tienen que leer hasta el final. Yo imagino que es una novela que va a ser bien vista desde la izquierda, que lo está siendo ya, porque habla de feminismo, porque los personajes pertenecen a un ámbito determinado, y que quien no la entienda bien, pues puede realmente pensar que es una novela antifascista y feminista. Pero como decíamos, es una novela en la que los personajes tienen muchas caras, y la realidad es complicada. Mucho más compleja. Entonces, yo creo que es una aventura vital. Desde la derecha se puede interpretar que hay... Pues es posible que duela más en ese lado, es posible, pero sería un error de interpretación, porque es posible también que la conversación final a mucha gente de uno de los lados de la mesa pues le parezca que estoy blanqueando al otro. Ese término tan de moda que me gusta tampoco, ¿no? No lo sé, yo creo que es una novela que retrata una España complicada, es una novela que tiene un decorado costumbrista, de una sociedad determinada, pero que habla de algo que es universal, que es el deseo de la independencia, la libertad, la renuncia y el amor, porque el amor también está muy presente. Bueno, para terminar, quería preguntarte un par de cosillas, ya que te tengo aquí y que has entrevistado a tantísima gente. ¿A cuántos has podido entrevistar? ¿A cientos o miles? Sí, no sé, nunca he hecho el cálculo, pero fíjate, en 44 años, pues una media a lo mejor de los buenos tiempos había 5, sí, pagamos 15 a la semana, o sea, pues una cosa así, 10, 15 a la semana, 5 a veces, pues un huevo de gente. Pues, ¿qué consejos darías para hacer una buena entrevista? Atención. Atención, mucha atención a lo que se está diciendo. Primero, hay una preparación previa. Yo no soy el mejor entrevistador del mundo, de hecho pero hay una preparación previa. Tienes que saber quién es y qué quieres del personaje que tienes, y tienes que escuchar. Yo creo que es el mayor defecto de quienes hacemos entrevistas. Cuando a veces te distraes y no dejas escuchar, entonces te pierdes mucho. Pero esto con los políticos lo haces también, porque no te pone nervioso esa manera de hablar tantísimo sin decir nada. Mucho. Entonces intentas llevarles, pero hay veces que ya renuncias. A mí me ha pasado alguna vez con algún político que me ha dado pena. Cosas que no debería. Tengo que reconocer que es una debilidad, no debía decirlo, pero ¿cómo decir esta gilipollez? Yo ahora lo machaco. Pocas veces, Pocas veces me ha dado pena, pero alguno era tan evidente que digo, bueno, pasa. Cosa que es un error, es un fallo, tú no puedes hacer eso. Pero tienes que estar bien preparado y atento. Y a los políticos, paciencia y buscarles el hueco. Porque ellos preparan bien las entrevistas, normalmente, aunque últimamente Pedro Sánchez no se las ha preparado muy bien, porque le iban a preguntar cosas obvias y no ha respondido con inteligencia. Y es un tipo inteligente. Pero siempre te dicen cosas obvias y tú tienes que buscar los huecos para meter la cuchara.
O ir directamente al enfrentamiento, que es otra forma de hacerlo también. Bueno, eso de hecho da mucha audiencia cuando ocurre. Exacto. Lo que pasa es que cuando ves que están contestando con banalidades y con frases huecas, si el espabilado se enfada, yo a veces me imagino el que está entrevistando cómo debe estar. No sé si le quieres ahogar o... Sí, ¿sabes lo que pasa? Bueno. Que a veces estamos tan acostumbrados que nos relajamos, pero el ánimo debería ser ese mismo. No le permito que me diga eso. Sí, sí. No le permito que me diga eso. Mira, un ejemplo. Ayer, el día antes de esta conversación que estamos teniendo tú y yo, estaba en Más Vale Tarde y entrevistó Cristina Pardo, una magnífica entrevistadora, a la teniente de alcalde de Aranjuez. En Aranjuez, en Madrid, ha sucedido algo terrible. Se ha abierto un hoyo, un hueco, cuyas dimensiones se desconocen y que está empezando a afectar a los vecinos en una zona residencial. Y no se sabe por qué. Pero entonces, la alcaldesa, la teniente de alcaldesa o teniente de alcalde, ya me... es la corrección, en fin. La número 2 del Ayuntamiento de Aranjuez no era capaz de dar ninguna explicación a por qué 10 días después de que eso hubiera sucedido, el Ayuntamiento no había dado más solución a los vecinos que alojarles, que está muy bien, pero no hay ninguna explicación. Y entonces se escudaba en que la administración es lenta, pero... Entonces Cristina preguntaba lo que preguntaría cualquier persona sin cortarse. Y al final le dice, pues mire, le agradezco mucho que haya estado, pero es que me hubiera gustado que el Ayuntamiento nos pusiera a alguien que nos diera información. Porque es que hablar con usted no ha servido para nada, para conocerla y es encantadora, pero para nada. Eso es un periodista. Porque no solamente hace las preguntas adecuadas, sino al final comparte con el oyente o con el espectador la sensación de frustración. Como te decía antes, el periodista es el que llega antes a los sitios y se entera antes de las cosas. Ojalá se hiciera más que preguntar. Ojalá se hiciera más. Sí. Y luego, bueno, ya también como escritor, además de periodista, yo creo que ya eres un escritor consagrado, ¿no? Con 3 novelas. No lo sé. Bueno, consagrado, por lo menos escritor. Por lo menos escritor. Bueno, a ver la siguiente, si hay, y la cosa va mejor. Me gustaría preguntarte o que nos dieras un consejo para afrontar la escritura de una novela. O durante el proceso. Voy a coger 2 que no son míos. Decía Mario Vargas Llosa, en Cartas a un joven novelista, que yo creo que es un libro que debía leerse cualquiera que aspire a serlo, que tienes que tener valor para enfrentarte a tus propios demonios. La novela es un psicoanálisis en el que tú te retratas y te desnudas. Yo estoy ahí. No solamente mi madre, yo estoy ahí con mis miedos, con mis frustraciones, que son los que coloco, supongo, en cada uno de los personajes. Salvo uno. Hay uno que para mí me sorprende, ya termino la respuesta, que es Ana del Río. Ana del Río es una actriz que está ligeramente inspirada en mi hija Ana, que es actriz también, y que quizá eso me ha ayudado a retratar un personaje que yo quería que fuera irónico, inteligente y divertido. Yo no soy ni irónico, y lo de inteligente no lo sé, y divertido desde luego no, pero Ana del Río sí me sale. Y eso es porque hay algo en mi interior que sí tiene esos elementos. Y luego, la otra cuestión, ¿cuál era? Algún consejo sí, general para... Perdona, sí, cierto. Vargas Llosa decía, enfrentarte a tus propios demonios. Yo me he enfrentado a mis propios demonios, siempre lo haces en las novelas porque eres capaz de mirarte a ti mismo, con franqueza, y a veces eso asusta. Y luego, la otra es de Milán Kundera. Milán Kundera, en un ensayo que publicó hace 40 años, que se llamaba El arte de la novela, si no recuerdo mal, decía que el novelista es alguien que tiene que ser capaz de recoger de verdad la complejidad del ser humano, de incluso huir de la verosimilitud para retratar la condición humana. Esas 2 cosas, es decir, ser capaz de enfrentarte a tus propios demonios familiares o escribir con la libertad, con la absoluta libertad de que tus personajes sean humanos, con todo lo que ello implica, yo creo que es la clave de la novela. Y luego, bueno, pues a mí me ha venido bien ser capaz o ser minucioso en las pinturas de los decorados. Pero vamos, fundamentalmente yo creo no tener miedo a enfrentarte a tus propios fantasmas, buscar la complejidad de los personajes, no temerle, aunque sea inverosímil. Y luego hay otra cosa que yo aquí sí he aplicado. A mí me gusta mucho la poesía. Y yo la poesía últimamente la leo sobre todo para aprender a escribir.
Y hay que leer mucha poesía, porque en la poesía está la metáfora, en la poesía está el símbolo, y en literatura, en la ficción, en las novelas, es absolutamente fundamental introducir elementos poéticos y elementos simbólicos, porque si no es una narración de redacción de clase. La musicalidad, ¿no? También. Bueno, eso es importante. Mira, yo tengo un amigo político que es novelista frustrado, bueno, lo diré, porque a muchos se van a echar las manos a la cabeza y a lo mejor hasta se lo reprochan a él. Es un independentista catalán, no voy a... que él me decía que una de las que más me gusta, no daré su nombre, porque, aunque a él no le importaría, una de las cosas que más le gusta de las novelas es el ritmo, y que más le obsesionan las novelas es el ritmo. Y él en sus discursos procura utilizar un ritmo novelesco, y le salen muy bien. Entonces, la novela tiene que tener ese ritmo. Esta novela está escrita también buscando el ritmo, y eso ayuda mucho al lector. Hay párrafos cortos y a veces mucha velocidad en la lectura a la que te obligan no las conversaciones, sino los párrafos cortos. Hay mucho diálogo y hay también mucha acción, y la acción la marca, hay una descripción rápida de la acción, y eso es el ritmo. Eso es el ritmo. O sea, tanto los discursos como las exposiciones. Yo, por ejemplo, hoy estoy siendo pesadísimo hablando, pero cuando tú escribes un discurso para leer, o cuando escribes una novela para que la lean otras personas, tienes que tener un ritmo. Tú tienes que leer en voz alta este libro y que tenga un ritmo. Como cualquier novela. A mí me gusta que sea así. Bueno, pues Melina es un libro fantástico. Como os digo, Joder, gracias, qué bien. Lo he devorado y bueno, ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, Medio. Pues muchas gracias. Encantado de saludarte de nuevo. Hemos coincidido tenemos algunos amigos comunes. Sí. Y me alegro mucho de encontrarte aquí, en este lugar, por cierto, fantástico para esto que estamos haciendo aquí, que es podcast, que es vídeo, que es imagen, que es comunicación de altura, señor. Pues, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y bueno, a todos vosotros, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa.